Perfecto. Esto acá. Ok. Listo, empezamos. Mi Alex, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto que de alguna u otra forma nos hayas aceptado venir aquí a Responsables. La verdad que estoy súper emocionado. Entonces, pues nada, muchísimas gracias por el ratito que nos vas a regalar y esperemos sacarle algo interesante a todo esto. ¿Qué onda, Estefano? No, pues gracias a ti por la invitación. Ya sabes que aquí con gusto apoyando. Igual, como te he comentado, la cuestión de los podcasts de mi lado, de que por mi parte se me complica tal vez hablar tanto, pero de vez en cuando participar como invitado me late. Sí, yo creo que te digo, yo también he creído lo mismo. Creo que es más cuestión de agarrar como momentum, de aventársela y seguirle ahí. Pero bueno, me da muchísimo gusto que me siento afortunado, ¿sabes? Porque sé esta parte del podcast, entonces, pues me da muchísimo gusto que me hayas dicho que sí. Fíjate que me gustaría empezar, digo, más allá de que vayamos entrelazando la historia, tal vez tu historia personal con tu historia profesional y todas estas cuestiones. Ayer, a mí me gusta mucho investigar, sobre todo la gente que va a venir aquí al podcast, ¿no? Entonces, ayer me estuve aventando un ratito bueno, un ratito, me la aventé la plática que tienes de TED y creo que ahí es bien importante recalcar algunos puntos que encontré y ya si quieres lo vamos conectando con tu historia. Ah, Fíjate que perfecto. hay algo que me gustó mucho y que escuché y que creo que es bien importante que me cuentes tu opinión y tu background de haber dicho esto. Y decías, para llevar una vida creativa hay que perder el miedo a equivocarse. Así que venga, cuéntame qué hay detrás de esa frase. Es una frase de Joseph Chilton. Me tomé la libertad de citarlo en charla TED. Cuando empecé a armar mis cursos de creatividad, pues obviamente empecé a buscar citas, empecé a buscar precursores, gente que estuviera valida con esa, y di con esa cita de Joseph Chilton, con la que fue algunas con las que me identifiqué mucho, porque realmente así es la creatividad, ¿no? Es tener esta capacidad de expresar o formular ideas, pensamientos, acciones, cosas que se nos ocurren y sin saber a dónde van y por saber dónde van, sin saber si van a ser un éxito o no. Digo, muchas veces no podemos saber con cierta 100% seguridad que lo que planeamos o lo que hacemos va a ser un éxito o va a ser algo correcto, pero mejor saber, mejor intentarlo a quedarnos con una duda, ¿no? Y creo que así tienen que ser las ideas, ¿no? Me pongo, como citaba en ese caso, cuando estás con una conferencia, en una junta de equipo y preguntan ideas y tú tienes algo en la mente, pero te da nervio, te da miedo que la gente se ría, que la gente opina, que este güey, ¿cómo se le ocurrió esa babosada? Y, y muchas veces tenemos esa idea, nos gusta a nosotros, pero es ese miedo de qué va a decir la gente, se va a reír la gente, qué van a decir ocurrente, o el mismo hecho de que sí la acepten, pero a ti te da miedo luego hacerte responsable de llevar a cabo esa idea, son como factores que influyen mucho a que la creatividad se desarrolle, ¿no? Y creo que es un punto muy importante para la gente. Les digo, siempre traten de echar a andar sus ideas. Va a haber miedo, pero a la par te vas a ir dando cuenta si ese miedo es justificado o simplemente una excusa que te estabas inventando. Aparte, sabes que ahorita que estabas diciendo esta parte de que viene adentro de ti, digo, yo me he topado muchísimo con esa, pues como con ese miedo de que sé que es algo muy privado, es algo muy mío esta creatividad que a veces tengo, ¿no? Entonces, el hecho de tal vez someterla, porque obviamente cuando la expresas o cuando la tiras hacia afuera, la vas a someter al juicio de los demás, te guste o no, ¿no? O sea, es esta parte de que dice la gente, no hay que no hay que enjuiciar a la gente, no hay que enjuiciar las ideas, creo que es imposible. Creo que de alguna u otra forma va a pasar por el filtro del juicio. Entonces, por ejemplo, a mí me cuesta mucho el hecho de a veces lanzar una idea que es privada, que es mía, porque sé que está conectada con mi historia, con mis experiencias, con mi forma de pensar, y ver qué onda, ¿no? Porque cuando la gente enjuicia o opina acerca de algo mío, como que me cuesta separarme de lo personal, porque sé que es muy interno mío. ¿Tú cómo le haces con esa cuestión? Uy, pues he aprendido a empujarlo, a llevarlo a cabo. Creo que las redes sociales, la neta, me han ayudado mucho en eso, porque yo personalmente
Era una persona que en la escuela, en la universidad, en la secundaria, desde la secundaria, me ponía rojo por cualquier cosa, por hablar, cuando tenía que participar, me ponía rojo, me daba nervios, o sea, no sé de dónde surgió eso de empezarme a poner rojo, pero me daba pena participar, ¿no? Y pues deja tú exponerme como soy, el simple hecho de decir algo que tal vez está correcto, de decir la respuesta correcta, eso me, así, y eso me reprimió mucho en algún momento, el momento de querer compartir ideas y pues dibujaba mucho para mí y nomás le enseñaba al amigo que me pedía la libreta, pero no era mucho de, hey, todos ven mi trabajo, ¿no? Me toca a veces, me toca dibujar a profesores y la gente los ponía los dibujos ahí en el pizarrón y hasta los profes los veían y les gustaban, pero era como que alguien más lo tenía que hacer, no era yo el que lo compartía. Ya con la llegada de las redes sociales, al tener esta especie de filtro de máscara de que pues llegas Pacheco, no soy tanto yo, o pues no saben bien quién es el que está compartiendo, me dio como que una libertad de empezar a escribir y a disparar ideas y ilustraciones de una manera más libre. Y digo, al final del día, pues sí, también sentía el posible prejuicio de lo que iba a comentar las demás personas, pero después de vivir toda una etapa en la que casi no me pude expresar, a poder expresarme con ciertos filtros de comentarios, lo sentí como que un cierto aliviane. Claro. Fíjate que algo que creo que es importante y que siempre me gusta observar de la gente que admiro y que creo que me gustaría aprender de ellos, es no solamente lo bueno que o sea, las cosas buenas que lo llevaron hasta donde están, sino las cosas malas que te llevaron hacia donde están, ¿no? Hacia donde estás hoy, lo que te motivó, lo que te inspiró. Y mencionabas esta parte de la plática TED, ahora lo mencionas acá, ese momento en donde no te podías expresar de la mejor manera y encontrar tal vez la ilustración como tu boca tal vez o como tu voz. Eh, ¿Cómo definirías esta parte, perdón, esta parte cómo has transformado la creatividad a algo que no es directamente tu voz? O sea, ¿cómo hiciste ese proceso? ¿Cómo lo descubriste? La pregunta es, ¿cómo descubrí que la ilustración, la creatividad era, Podría ser tu voz. Sí, yo me hice bolas, discúlpame, pero ¿cómo descubriste que la ilustración podía ser tu voz, literal? digo, pues ya tiempo después, o sea, yo dibujaba porque me gustaba, ¿no? Y lo veía como un hobby, un entretenimiento. Desde chico me gusta dibujar, porque pues al principio es una etapa más de, veo una caricatura y trato de replicarlo, veo otra cosa y trato de replicarlo. Pero como iban avanzando los años, ya uno empieza también a formularse sus propias ideas, sus propios pensamientos y busca plasmar cómo se siente, ¿no? Y fue por ahí de la prepa, la universidad, cuando empecé a hacer como que ilustraciones, ya no tanto de Goku, sino de yo como persona planteándome un escenario, ¿no? Me acuerdo que tengo una ilustración ahí muy vieja de que me sale como un monstruo, ¿no?, en la cabeza y dice, la frase era, a veces hay algo que te remuerde, muchas veces hay algo que nos remuerde la conciencia y no sabemos qué es, ¿no? Y Eh, no sabemos qué es. Y empecé como que a expresar ese tipo de sensaciones, sentimientos a través de ilustraciones, porque pues era el formato que ya venía manejando desde niño por hobby, ¿no? Y así empecé luego con juegos de palabras, pero ya luego también sentires míos de cosas que pensaba. Y te digo, no es por el formato que encontré, pero ya luego con la llegada de Twitter, que es un formato totalmente escrito, me di cuenta que me gustaba mucho también escribir, ¿no? O sea, que a veces también la escritura era otra manera en la que me podía desahogar. Hasta la fecha ahorita, bueno, has visto ahí en Patreon que muchos de mis posts son escritos y escritos súper largos, porque me siento muchísimo más cómodo compartiendo a través de las palabras, por lo mismo que te vengo diciendo de que me cansa mucho hablar, me trabo, no tengo una oración muy buena, una oratoria muy buena, y pues es el hecho de que quiera expresarme y empiezas con lo más cómodo, ¿no? Igual te digo, en algún punto pues tampoco me veía yo compartiendo tantas cosas en video, lo estoy haciendo porque sé que es funcional,
pero pues son los caminos que, sabes, con los que puede conectar más. Pero si por mí fuera dibujar y escribir, me quedaría con eso. Ok. Yo lo estoy viendo desde mi punto de vista. Siento que, por ejemplo, para mí el dibujar y el escribir es muy difícil. El hablar se me hace muy fácil. El hablar es lo más sencillo que tengo y por eso digo, por eso hago un podcast. El video estoy como entrándole apenas a agarrarle el gusto, pero la escritura y el dibujo para mí es muy difícil. Y creo que por eso fue una de las cuestiones en las cuales me interesé tanto en aprender de ti, porque creo que uno tiene que estar desafiando constantemente su forma de comunicarse, ¿no? O sea, para mí toda la vida lo más sencillo ha sido hablar, ha sido pararme tal vez enfrente de muchas personas y todo. Pero sí a ver, ahí te va. Cuando yo hablo o cuando yo estoy dando una conferencia tal vez, siento que la retroalimentación de la gente va construyendo lo que voy diciendo, o lo va reafirmando o lo va desafirmando. A mí me encanta ver eso. Pero cuando escribo me siento muy solo, ¿sabes? O sea, es como, ok, ¿y lo que estoy diciendo tiene coherencia o lo que estoy diciendo es cierto? ¿Cómo le haces tú para recibir ese feedback que probablemente yo lo recibo de la gente, pero cuando estoy solo no puedo? ¿Cómo le haces? Pero creo que el Twitter me ha ayudado mucho en eso. Que son, o sea, son ideas cortas, son ideas de pocos caracteres y puede ser tan en serio o broma como quieran, pero yo lo he usado como mi primer filtro para escupir ideas. No, yo Twitter, ya no tuiteo tanto diario, pero antes lo hacía diario y como ejercicio creativo para, digo, si era el día de algo, dije, oh, tengo que hacer un juego de palabras con esa frase, ¿no? Y yo me ponía y tiraba ahí un tweet que bien podía ser broma, ¿no? Y bueno, ahí por suerte las redes sociales ahí sí te ayudan como a validar, pues si lo que dices es una estupidez o si la más persona se siente así o si dices, si esa idea me imagino que de la manera que estás platicando es como cuando alguien asiente con la cabeza, Ujú. hace así o se ríe. En Twitter es el fab o el retweet o el comentario. Ahí puedes medio validar que sí tiene algo de coherencia lo que estás escribiendo. Y eso me ha ayudado, te digo, a mí ahorita tweets viejísimos, que vi que, pues no pude tuitear esto y la gente reaccionó, lo transformo en ilustración porque pues ya sé que la idea está validada el escrito. Y tal vez esa misma ilustración o esa misma palabra lo podría llevar a video, lo podría llevar como una conferencia, ¿no? Al final del día a veces conferencias son un montón de recopilación de cosas que ya he tuiteado. O sea, creo que esa es la manera en la que yo lo veo de que, pues así valido que lo que estoy escribiendo les gusta a la gente o tiene sentido. Ya luego lo voy caminando a los otros medios que pueden generar mayor impacto, Ujú. siempre partiendo de donde me siento más cómodo. Eso me gusta porque, ¿sabes qué? Creo que llega un momento en el que empiezas a ocupar las redes. Digo, qué padre que tú sigas teniendo este mindset de validación, porque hay mucha gente, digo, se maldice que es validación las redes sociales, pero por ejemplo, yo cuando voy a postear algo, o es más, cuando voy a subir algo mío, ya no voy en busca de la validación, sino de la aprobación. O sea que voy, decir, ya esta idea que pensé, ya la deben de haber validado, entonces ya la van a aplaudir. Y creo que es como, digo, para los creadores de contenido que nos estén escuchando, es como darse un paso atrás y decir, espérate, todavía no la han aprobado. Aviéntala para que la validen. Si a lo mejor la gente le da fab o le da retweet o le da like, pues ya tienes una aprobación. Y si no, bueno, pues vuelta de hoja y a seguir creando, ¿no? Claro, claro. O sea, Sí, creo que esta parte es muy importante. ahí puedes tirar el tweet y ves que no tiene nada de impacto y lo borras o dejas que ahí se muera y no pasa nada, ¿no? A diferencia de que ya luego vayas en público a decir eso y veas que nadie reaccione, ahí sí cala más cabrón. Ujú, ujú, ujú. Me gusta, me gusta. Fíjate que otra cosa que me gustó de estar investigando un poquito de tu trabajo fue esta parte de me cargó el payaso. ¿A qué voy con esto? Algo que yo veo que haces mucho y que creo que al menos a mí se me dificulta y creo que a muchísima gente que platica también se nos dificulta es cómo entender lo que la sociedad en donde te desenvuelves o en donde estás quiere, si me explico. O sea, estas frases que tú transformas en una ilustración y terminan gustando tanto cuando trabajas con una marca y lo terminas transformando en una ilustración,
¿Cómo le haces para tener ese ojo como clínico para cachar estas necesidades de los demás? Sí, ahí yo lo que yo le llamaba a esto, lo hablaba a veces en talleres o conferencias, le llamaba empatía digital. Ok, ok. Es la cual, ¿no? La empatía, el saber ponerse en los zapatos del otro, pero aquí es en el celular del otro sería, o sea, Ok, sí, 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 sí. no como usuario de Internet, una persona que consume mucho contenido, soy capaz de verme desde tercera persona y ver cómo consumo, cómo reacciono y me pongo a pensar que si quiero que una ilustración guste, una idea guste, trato de ver a las personas, o me pongo a mí como ejemplo, porque digo, pues si a mí me gustó, o yo lo hice así, puede que las otras personas también lo capten de esa manera. Y pues desde el hecho de pensar en cuestiones de que si la mayoría de las personas ya ahorita ve las cosas a través del celular, pensar en un formato vertical, ¿no? De la ilustración, por así decirlo. Si te están scrolleando miles de imágenes eh, por minuto o segundo, lo que sea, tengo que pensar que la mía tiene que ser la llamativa, una imagen llamativa desde los colores, la tipografía tiene que ser grande y la idea tiene que ir así de chingazo, porque donde me ponga a ser muy complejo, voy a perder la atención del usuario, ¿no? En el sentido de que yo soy usuario y también a veces veo unas biblias que ponen ahí en un post y digo, no, eso no va a funcionar. Trato de ver la cuestión así como efímera del contenido y, o sea, y a sabiendas de que yo consumo así el contenido, me pongo a pensar, pues lo más seguro es que más personas así lo hagan. Y es por lo mismo que siempre les digo a la gente, ponte a usar TikTok, ponte a tuitear, ponte a ver historias, como para que entiendas cómo lo está usando la gente, pero ponte a hacerlo tú para que te veas las problemáticas con las que te vas a topar o las situaciones que tal vez nadie habla, ¿no? Como lo compartí la otra vez en el escrito de este güey de que pues uno ve nomás los 30 segundos de historias en Instagram, pero al final hay cabrones que estamos batallando ahí, sacando una y otra vez la historia, grabándonos porque no nos sale, porque nos trabamos y una cosa de 30 segundos nos toman una hora y cosas así. Eso no se ve, ¿no? Pero lo experimentas y dices, pues si yo lo pasé, es probable que más personas lo estén viviendo. Por eso trato de siempre pensar primero en el mí y para tratar de explicar a todos. Y ya si es un nicho diferente a mí, pues ahí sí hago como investigación, ¿no? Cuando nos tocó trabajar con Pulpajín, que era un producto más enfocado a jóvenes, pues yo fui joven, yo fui a la escuela, pero mi juventud ya es muy distinta a lo que viven estos niños desde el momento en el que se la pasan en el celular la mayor parte del tiempo. Y ahí hablo con sobrinos, con primos, con los hijos de amigos, y trato de sacar ahí como insights de cómo consumen ellos el Internet, cómo lo usan, para yo tratar de adecuarme a eso, ¿no? Claro. Porque sabes que algo que he aprendido de ti, de leer los posts de Patreon y de todo esto, es que ser ilustrador es la primera parte. Eres un estudioso de lo que te rodea. O sea, eres un estudioso de lo que, o sea, a ti, por ejemplo, esta parte que nos contabas de cuando elaboraste la etiqueta de indio, que literalmente tuviste que ir a buscar al bar y tuviste que sentarte ahí y tomar unas fotos. Y, por ejemplo, siento que cuando estás intentando decir algo, o sea, la expresión, el expresar algo no solamente va con el hecho de decirlo, sino con el hecho de saber cómo lo vas a decir. Y creo que tenemos aquí dos puntos, ¿no? Lo que quieres decir y cómo lo vas a decir. Y el cómo lo vas a decir, tienes que aprender esta empatía digital, esta empatía física, esta empatía que va a muchísimos, muchísimos tipos de empatía para poderlo decir bien. Porque yo puedo tener una maravillosa idea. Creo que todo el mundo, a mí me gusta, y siempre se lo digo a la gente, a mí me gusta, tengo un juego así como medio extraño de sentarme en un café y de como imaginar la vida de las personas, ¿no? O sea, estoy viendo a la persona enfrente, digo, esta persona por cómo se expresa está así, 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 ¿no? Entonces, puedo tener ideas maravillosas, todos tenemos ideas maravillosas, el problema es expresarlas es una bronca y para expresarlas tienes que saber dónde, cómo, cuándo y qué vas a expresar. Claro. Y ese también ahí ese es desde el lenguaje, ¿no?
como a veces por el hecho de querer no aparentar, sino como que darle importancia. O sea, me toca ver mucho que, no sé, con marcas o publicidad que quieren hablar y hablan bien técnicamente, ¿no? Y se escuchan bien robótico las cosas y el público, la gente que van dirigidos, pues hablan así. Y esas personas, ni el que dirigió esa campaña habla así, pero no sé por qué en su mente dicen, yo creo que desde el momento en que empieza a decir, esto va dirigido a mercado alto, C+, con demografía, o sea, ya estás hablando como robot. Sí, Y claro. no, yo quiero que esto vaya a Juan Escobedo, este güey va en tal prepa y por las tardes anda en patineta y en el celular por lo general manda memes de perritos, o sea, ya cuando le estás poniendo como una personalidad, ya ves que es un alguien como tú o yo, o como alguien que conoces, ya es más fácil plasmar el mensaje, ¿no? Por ejemplo, ayer del Día del Veterinario que hice la ilustración, en el copy puse la frase, felicitan a los doctores de los mitos y michis, porque sé que la gente habla así, o sea, sé que la gente le dice los mitos, sé que la gente le dice michis, o sea, es un lenguaje que tal vez no sea el correcto por la RAE y así, pero es la manera en que la gente se comunica. Claro. Sabes, a mí al principio cuando empecé a hacer el podcast, cuando empecé a subir cosas a redes, yo tenía una complicación muy grande que era que soy muy técnico y era como muy específico, ¿no? Y aparte de por lo que estudié, por cómo me formé, pero algo que descubrí en terapia cuando estaba haciendo todo esto es que todo ese tecnicismo, toda esa parte científica lo hacía por inseguridad, ¿sabes? O sea, era como que necesitaba poner más términos rebuscados y que revolvieran a la gente, porque eso a mí me daba la creencia de que la gente iba a decir, ah, este güey sabe, este güey es inteligente, este güey es erudito, ¿no? Es así, ¿no? Ah, Y creo que algo que estoy aprendiendo muchísimo y ahorita tú vienes a reforzármelo es manténlo simple, ¿sabes? O sea, hagas lo que hagas, cómo lo expreses, expresa lo simple, porque creo que es donde la gente dice, hey, ahí me gusta, ahí conecto. sí, sí, y es que a veces, te digo, ya sea desde la inseguridad o desde la soberbia, abusamos de estos términos. Por ejemplo, pasa mucho con la industria de los diseñadores se burlan del cliente porque el cliente les manda el logo en Word, en baja calidad, o no sé qué. Y pues es que no es labor del cliente saber eso, por lo menos está contratando. O sea, no te tienes que Ujú. quejar de él, sino guiarlo y decirle, hey, es que la mejor manera para que tu logo se vea bien es que me lo mandes en el programa este que fue diseñado para esto y lo hacemos de esta manera porque así vamos a cuidar que el logo siempre, o sea, explicarle en, pues, en un idioma que le hable, no conoce nada, güey, nos tenías que mandar el logo en el logo de Illustrator en 700 dpi, en RGB, o sea, no mames, pues es como con un doctor, ¿no? El doctor también, porque va a usar terminología de ellos, pero pues también traducen, ¿no? O sea, también, a mí me parece bien que te digan los términos, pero te los traduzcan a español luego para que sepas, ya luego cuando escuches tal término, ah, sí, el doctor me dijo que era esto, ¿no? Y es que, ¿sabes qué? Creo que lo que entiendes es amigable, ¿sabes? O sea, lo que no entiendes es extraño, es como un enemigo, es como que lo ves y dices, ¿qué pedo con eso, no? Y lo que entiendes, por más complicado que te lo hayan pintado, que te hayas hecho la creencia de que era complicado, hasta sientes bonito, ¿no? A mí me ha pasado miles de veces que me meto a leer algo, me meto a investigar algo, digo, "Puta, eso está bien complicado". Y cuando de repente encuentro a alguien que me lo explica fácil, te juro que hasta lo empiezas a querer, ¿no? Esa persona que te explicó, me acuerdo los maestros en la primaria o en la secundaria o hasta en la universidad, que te explicaban algo bien fácil, eran los mejores. Claro, pues ahorita lo vemos con el contenido en red, ¿no? De temas como, yo tomé el curso este de bienes raíces, de cómo comprar casa, y era un tema que lo escuchaba y lo escuchaba, pero no sabía de qué chingados se referían. Y tuve la persona que impartió el curso, sí te lo hablaba como un humano, te lo decía su experiencia y ya, cosas que decías, no mames, nunca lo voy a entender, ya lo ves más normal, ya dices, y terminas con esa sensación de agradecimiento. Ujú, ujú. Ok, me gusta esa parte.
gustaría pasar también, Alex, a otra cosa que estuve viendo mucho y que creo que ahí tal vez congeniamos. Esta parte de conectar los puntos que hablaba Steve Jobs, ¿no? Y que es muy difícil a veces. Bueno, a mí me cuesta muchísimo el hecho de tal vez decir, ¿sabes qué? Por ejemplo, ahorita que estoy y que terminé de diseñar el curso, para mí fue la cosa más exigente y cansada, porque era como, ¿cómo que explico la psicología, mi experiencia, la tecnología? Entonces, ¿cómo le haces tú? O no sé si le has hecho tal vez, y estoy preguntando cosas que no han sucedido, pero ¿has encontrado una forma más sencilla de conectar los puntos, ya fluir siempre? O sea, decir, ¿sabes qué? Este es mi proceso para conectar puntos. Justo estoy tratando de bajar esa metodología por lo mismo, ¿no? Porque quiero armar un curso y la misma excusa de la de Patreon, no me da el tiempo de hacer ejercicios, pero es lo que espero pronto hacer. Bajar una metodología porque te digo, lo he hecho yo tan constante y natural en mi día a día que doy por sentado que toda la gente piensa así. O sea, que todo el mundo tiene esa capacidad de conectar términos, palabras, formas, colores, pero es porque yo la neta lo he venido ejercitando desde que tengo memoria, en el simple hecho de jugar con las nubes. Yo tenía una costumbre cuando conocí a una persona, una chava o algo así, me decía su nombre y cada día que le hablaba buscaba decirle un nombre diferente, pero con su nombre, ¿no? Por ejemplo, Diana, Diana Saurio, Diana Bolita. Siempre que la saludaba, me ponía a pensar y me ponía a buscar algo que rimara con Diana, y no lo veía yo, pero al final del día estoy ejercitando mi creatividad. Sucede lo mismo al buscarle formas a una galleta o a algún juguete, cosas así. Estás forzando tu mente a buscar, encontrar algo y lo volví una forma natural de mi cerebro de pensar. Estoy bajando la metodología, o sea, estoy bajando cómo hacerlos como ejercicios. Por ejemplo, ahorita quisiera, mañana que es el día de la fotografía. Digo, bueno, es el día de la fotografía, tengo este grupo donde quiero que la gente piense más creativos. ¿Cómo hago la conexión? Bueno, los quiero poner el ejercicio de que todos mañana me manden una foto que tomen de algún objeto que vean como una letra, ¿no? En el sentido de que aquí tiene una liga, ¿no? O, bueno, un anillo, el anillo es la O. Ujú. Y el hecho cuando lo empiezas a hacer, cuando lo haces consciente de que, a ver, que empiezas a voltear a tu alrededor y empiezas a ver la pared, el piso, lo que tienes en los bolsillos y tratas de conectarlo con una letra que es algo sencillo, ya pones a trabajar a tu cabeza bien cabrón esa capacidad de buscar, a ver qué puede ser eso. No, pues la J está fácil, voy a buscar algo que parezca una J y cosas así. Y eso ya luego lo vas llevando poco a poco a niveles más como conecto un curso de ser responsable psicológicamente a un mercado actual, aprovechando que la tendencia ahorita es unos cursos en línea y aparte septiembre que es mes patrio y cómo empiezo a conectar todos esos conceptos para mandar un solo mensaje. Claro, digo, en psicología lo llamamos asociación libre, que es empezar a asociar las cosas, ¿no? Esto se parece a esto, y entonces la unión de estas dos cosas me lleva a otra. Creo que esto es bien importante. Siento que, y tal vez aquí quiero desmitificar algo. A mí he tenido la creencia por mucho tiempo que la creatividad es algo que nace, ¿no? Algo que de repente, digo, así era mi idea, ¿no? Ahora me he estado deshaciendo de ella, pero como que estás sentado y de repente te viene un flash creativo y entonces ya te pones a crear, ¿no? Y a mí algo que me gusta mucho y va de nuevo, métanse al Patreon con nosotros porque es una chulada estas pinceladas de creatividad. A mí me gusta mucho que nos subes el calendario de todo lo que se celebra en el mes, perdón. Y entonces esto me gusta porque no necesitas esperar a que te venga un flash creativo. Puedes voltear a ver el calendario y dices, hoy es el día del veterinario, y ahí ya llega el flash creativo, y entonces empiezas a hacer esta asociación. Creo que esta idea está muy mal llevada por la gente que dice, es que para ser creativo te tiene que llegar, ahorita no estoy creativo. No, la creatividad está todos los días con nosotros.
Solo la cuestión es aprender a asociar, aprender a trabajar con ella y esta parte que mencionábamos anteriormente, ¿no? Mantenerla simple, mantenerla juguetona. ¿Cómo lo ves? Y es eso, ¿no? Lo que dices, no se trata tanto de esperar el chispazo de inspiración, sino de que pues también pues, suena redundante, bueno, no redundante, sino como contradictorio, como que a veces tienes que, entre más estructurado seas, ayudas a la creatividad a surgir, ¿no? Y te lo pongo en el caso de este calendario, que pues lo único que hace es como que encaminarte, decir, no se me ocurre nada, y yo pongo, bueno, tengo este calendario y la gente va a estar hablando de esto este día, ahí tienes ya el material. Bueno, y ya luego lo vas encaminando a otras cosas, ¿no? Te pongo como ejemplo, hay varios retos de ilustradores, hay uno en octubre, donde tienes que hacer un dibujo diario, por así decirlo. Y pues bueno, un dibujo diario para un ilustrador pues no tendría que ser problema. El problema es qué dibujo, ¿no? Cuando ya se ponen a pensar, ahora qué voy a dibujar, ahí es donde mucha gente se vuelve loco y deja ese reto porque ya no se les ocurrió ahora qué dibujar. Si tienes una lista de cosas que dibujar, lo vas a hacer pelado. Y es por eso que a veces, entre que te organizas y tienes este tipo de herramientas que te facilitan ver para dónde va guiado todo, pues ayuda definitivamente al proceso creativo. Claro, claro. Fíjate que hay una cuestión muy importante en la creatividad que me gusta y que tú lo dices, que es aprender a ver las mismas cosas de manera diferente, ¿no? Creo que esto tiene que ver con no siempre creer lo mismo. O sea, que voy. Creo que una persona empieza a aniquilar esta forma de ver las mismas cosas de manera diferente cuando se casa con una idea, ¿no? O cuando te casas con una creencia, o cuando te casas con así tiene que ser, porque digo, así nos han educado toda la vida y más en Latinoamérica, que somos como de la vieja escuela, es el tenedor, por ejemplo, ¿no? Digo, es un ejemplo muy tonto, pero la cuchara solo se ocupa para sopa, ¿no? Y Sí. entonces toda la vida ves una cuchara y sabes que si no estás comiendo sopa no puedes ocupar esa cuchara, cuando en realidad podría tener miles de usos esa cuchara. Entonces, quiero preguntarte a ti, ¿qué tan casado eres con las creencias tuyas? Pues con el tiempo he sabido reformular. Antes sí era yo muy blanco o negro. ¿Es blanco o negro? ¿Es esto o aquello? Una persona que me mantenía mucho al margen de las reglas. O sea, yo antes sí me acuerdo que seguía todo porque no, es que esto es bueno y esto es malo. Y esto es así. Y, o sea, y no sé cómo chingados le hice para esa cuando tenía ese pensamiento, pero empecé con el tiempo a cuestionarme, ¿no? Y creo que para la creatividad, el hacerte preguntas y empezar a cuestionarte todo, cosas tan relevantes, ¿sí? Porque el cielo es azul o por qué hacemos esto de esta manera, y empiezas a elaborar preguntas e hipótesis que te ayudan a resolver problemas, ya sean banales o cosas, proyectos muy grandes, ¿no? Y te lo pongo desde el sentido de que a veces cuando dicen, cuando te formules la pregunta correcta, a veces ya te digo, ya es media solución, porque a veces estás batallando con algo que, no, que ni siquiera es el problema mayor. Y digo, yo ahorita pues sí, la neta he tratado de empezar a cuestionarme el por qué hago las cosas, por qué las hago de tal manera, para qué las hago, y el simple hecho de tomarte el tiempo de hacerte a ti mismo te abre un chingo de panoramas que te dice, eh, que quiero ser o que lo que vengo haciendo no tiene coherencia con lo que en teoría quiero hacer. Claro, claro. Porque creo que tú manejas mucho esta parte de no le hagas caso a estas partes de las reglas. O sea, ¿a qué voy con esto? Estaba viendo la historia que contabas de lo de los mundiales, ¿no? Digo, aparte de que a ti te gusta mucho el fútbol, yo también soy de esas personas. Em, ¿Cómo le hiciste? Esta es mi pregunta. ¿Cómo le hiciste para hacer que algo que es tu pasión se convirtiera en tu trabajo? Okay. Creo que ahí es lo mismo de la asociación y la vinculación y de decir, por ejemplo, yo antes me definía mucho como ilustrador. Así, me gusta dibujar, soy una persona que dibuja. Empecé a estudiar diseño
empecé a formular como diseñador y ya luego pasó un tiempo y dije, es que yo me metí a estudiar diseño porque me gustaba ilustrar y no soy una persona que ilustra y ya luego me fui más al trasfondo y me dice, no soy una persona que le gusta crear, o sea, no solo dibujar, me gusta crear, o sea, con fotografía, con dibujos, con plastilina, y ya luego me fui más allá y dije, no soy una persona que le gusta generar ideas, o sea, y me empecé a encontrar que mi naturaleza tal vez no era, pues soy un dibujador, no soy un dibujante pura sangre, ¿no? Sino soy una persona que le gusta crear, le gusta generar ideas, y esa es la ilustración, el camino que encontré para hacer esto. Por otro lado, empecé a viajar y empecé a descubrir cosas muy diferentes, con personas muy diferentes, cosas que me llenaban de ideas, ¿no? Y por una persona que vive de las ideas, eso era gasolina. Por otro lado, me gustaba jugar fútbol, ¿no? Y o sea, ya estás asociando de que, pues, esto con esto, con esto, con esto, y dices, güey, hace sentido, ¿no? O sea, si no puedo abarcar todo, mejor me voy por algo que me guste y que le da potencial. Como tu caso, ¿no? Estudiaste psicología, ahorita ves que están funcionando los podcasts, hago un podcast de psicología, pero también me gustan los videojuegos y empiezas a hacer como esta conexión de cosas que hacen sentido con lo que te gusta y con lo que quieres llegar. Creo que es una de las maneras, ¿no? Primero, saber tus cualidades, también tener presente tus gustos y también saber el match donde la gente o el público al que quieras llegar está. Ya haciendo como esas conexiones, pues se vuelve más fácil decir, pues ya estoy haciendo lo que me gusta. Claro. Y dijiste algo que últimamente he estado queriendo rescatar muchísimo y es esta parte en donde no necesitas adquirir más habilidades, sino necesitas descubrir las habilidades que tienes ahorita, las pasiones que tienes ahorita, tu potencial, porque creo que también estamos muy enfrascados en la onda de ¿cómo te explico? De querer adquirir otras cosas, ¿sabes? O sea, de decir, sí, yo el día de mañana, por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar de alguien que quiera ser ilustrador, ¿no? Sí, yo el día de mañana quiero ser un ilustrador como Alex, pero creo que primero necesito aprender a dibujar. No, espérate, haz lo mejor que puedas con lo que ya sabes de dibujar. Ya lo otro lo vas aprendiendo en el camino de ir creciendo. Y esto me he topado con muchísima gente, ¿no? Que viene y me dice, es que yo quisiera ser así, o yo quisiera tener esto, yo quisiera que el otro fuera así. Y creo que cuando te enfrascas en ese tipo de pensamiento, lo único que haces es aniquilar la creatividad, porque creo que la creatividad trabaja con el presente. ¿Tú qué opinas acerca de eso? Sí, definitivamente. Bueno, pues digo, el problema de la creatividad es que también esta cuestión de sobreimaginar, sobrepensar las cosas, digo, como todo buen don viene con también su maldición, y así como se te ocurren un millón de ideas geniales para cosas, también tenemos esta capacidad de crear escenarios que no tienen nada que ver, hipotéticos, pero que los vemos reales y a veces, o sea, pues, o sea, sí, ahora si lo pones a pensar, una creatividad bien guiada tiene que estar plasmada en el presente, ¿no? Pero a veces sí nos agarramos de pensamientos futuros y nos consumen. Oye, ¿cómo le haces para mantenerte en ese presente? Porque obviamente si no, no ejecutas nada, ¿no? Lo dejas todo ahí en la fantasía. ¿Cómo le haces tú para irte a la fantasía, ejecutar ideas ahí mentalmente y luego regresar y darlas al presente? ¿Cómo le haces? Creo que ir a hacer listas, escribir, o sea, poner de que, bueno, quiero llegar hasta acá, pero yo estoy acá, entonces tengo que escribir pasos intermedios para ver cómo voy a llegar a ese punto, ¿no? Digo, ahorita tengo mucho este concepto de quiero ser un referente de la creatividad en México. Ok, eso suena bien, bien grande y bien lejos. Ok, ¿cómo voy a empezar? Haciendo cosas creativas, eh, enseñando a más personas a desarrollar su creatividad. Bueno, ¿cómo va a hacer eso? Pues me inventé un Patreon. Luego en Patreon pues voy a hacer mentorías y voy a desarrollar los procesos para que más me... O sea, ya lo vas medio desglosando para que una cosa te vaya llevando hasta cierto punto acá al futuro ese al que quieres llegar. Claro que es como esta parte de apunta alto, pero ve diseñando esa escalera que poco a poco te va a llevar alto. Y esos peldaños de esa escalera son pequeños movimientos, ¿no? Como dices,
quiero ser referente de creatividad en México. No me voy a parar un día de la cama y voy a decir, díganme todos que ya soy el referente. No, primero voy a empezar desde abajo, que es con mis redes, luego seleccionando esa gente que quiero que sea creativa, pum, 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 pum. Y creo que eso es bien importante porque conozco y hay mucha gente que escucha responsables que viene y me cuenta cosas bien padres, bien interesantes y siento que el problema no está en pensarlas, sino en ejecutarlas, ¿sabes? Creo que todos somos, como te había dicho, todos somos grandes pensadores, pero nadie es, o bueno, no todos estos grandes pensadores son buenos ejecutores. Entonces, pues en general, gracias por eso, porque hasta a mí me sirve de ir haciendo puntos. Y ya para que para ir como envolviendo todo esto, Alex, porque obviamente somos responsables aquí en el podcast, ¿cómo le haces para volverte responsable en algo en donde antes no lo eras, como la creatividad, ¿sabes? O sea, esta parte de, sí, lo empecé haciendo como dibujo, como expresión, y entonces que pasaba la libreta ahí con todos mis compañeros, pero ¿cómo empezaste a adquirir ese sentido de responsabilidad por tu pasión? Mm, pregunta. Pues digo, creo que ya desde el momento en el que empiezas a ver el- pues las virtudes que trae y pues no tanto compararte, pero decir de que tienes esta oportunidad y decir que hay otros que no la tienen, al igual con las desventajas, yo también, a pesar, o sea, de hecho lo escribo ahorita en este post que les debo de mi camino a renunciar, de que yo creo que cuando una persona cuenta su historia siempre tiene que, o está aconsejando algo, tiene que ver, tiene que dejar de claro sus privilegios, pero también sus desventajas, ¿no? En el sentido de que muchas veces hay gente que dice, ah, yo hice esto, renuncié a mi trabajo y la madre, pero pues también está por detrás que pues tus papás ya estaban financiando, que te ayudaban, tenías libertades, no tenías nada. Y aparte, pero también tenía mis desventajas, ¿no? Te digo, yo era una persona muy introvertida, me ponía rojo, no conocían, o sea, mis papás eran médicos, no tenían nada que ver con el mundo de diseño, o sea, que yo tenía que abrirme camino en una industria que desconocía. Y a pesar de eso, lo hice, ¿no? Y a favor de también de que me apoyaron mis papás, pues ahí me pongo a ver esa perspectiva y digo, güey, tengo esta oportunidad de que yo al menos tengo la posibilidad de decidir, voy a hacer una vida a través de mi pasión. Hay personas que son muy apasionadas, pero tienen compromisos más grandes, cuestiones económicas, cuestiones de salud. Yo a mi perspectiva lo tengo todo ahorita y el no hacerlo, no aprovecharlo, es una mentada de madre. Y cuando te das cuenta de ese escenario, te empiezas a ser responsable. Que, güey, estoy en una posición privilegiada, muy chingona y no hay excusas para decir no lo voy a intentar al menos. Pero cuando tienes esa visión de decir, tengo la oportunidad, que tengas la oportunidad de hacerlo, ya te ayuda a seguir ese camino. Ok, ese punto me gusta porque no lo había pensado como medir tus privilegios, ¿no? O sea, ¿por qué tendrías que tirarte tal vez al fracaso si en este momento estás teniendo privilegios? Y creo que de alguna u otra forma, si nos ponemos a reflexionar, todas las personas tienen uno o dos privilegios que los puede ayudarse a mantener en lo que están haciendo, ¿no? Eh, Como esta parte que decías cuando salió tu ilustración de la de Me carga el payaso, que estabas como bien jodido en ese momento emocionalmente, pero aún así te afianzaste en decir, ¿sabes qué? La creatividad sigue siendo lo mismo, la ilustración sigue siendo lo mismo, y aunque esté jodido, no voy a dejarlo atrás, ¿sabes? Entonces, me gusta eso, Alex. Sí, porque te digo, ahorita está ya está como que más puesto esto de reconocer los privilegios, pero te digo, hay mucha gente que tampoco se pone a decir a pesar de, lo hice, ¿no? Claro. Y es que, ¿sabes qué? Creo que en esta charla de los privilegios también la hemos tomado o nos hemos hecho una creencia limitante del hecho de los privilegios son malos, ¿sabes? O él lo logró porque, o también justificante, ¿no? Ah, él lo logró porque él tenía privilegios. Sí, pero creo que si finalmente te van a
ampliar el camino, te lo van a dejar como más aplanado el pavimento, pues ocúpalo, ¿no? Porque de alguna u otra forma, si no estarías fallando contigo mismo, ¿no? Como hasta ofendiéndote tal vez, ¿no? Sí, no podemos ponernos este plan de que, ay, es que ya me lo dieron así, no lo merezco, porque hay personas que no tuvieron esto, no, pues dices, agarra eso y pues ese sendero, si puedes, ábrelo para los demás, ¿no? O sea, ábrele el camino a alguien más, pero también no podemos ponernos en este plan de que, ah, como yo tuve estas virtudes, estas facilidades, pues ya no vale nada. Ujú, ujú. La basura ya llegó, por eso tocó el claxon. Lo Bueno, para cerrar, Alex, quiero que nos recomiendes o un libro o una cuenta o cualquier cosa para estar alimentando la creatividad, aparte del maravilloso Patreon. Sí, son libros, los super clichés de creatividad de Austin Kleon, la colección de Austin Kleon. A mí el de Show Your Work, o sea, el primero de Still Like an Artist es pues ya es como que ya de ley. Pero a mí el de Show Your Work se me hace como que uno de los que puedes, como que te da más acciones a implementar. Que digo, pues todos tenemos ideas, pero el Show Your Work es más de acción. Haz las cosas y creo que es lo que muchas veces necesitamos los creativos más. Menos que se nos ocurran tantas cosas y más echarlas a andar. Ok, ok, ok. Sí, de hecho, justo hoy en la mañana estaba checando la cuenta de Instagram de Austin Kleon y estaba viendo sus posts y digo, son bien raros de entender, pero son bien creativos. Entonces sí, ok. Sí, ese güey lo que agarra es todo lo que ha leído, lo estructura en un escrito y así te lo pasa. O sea, realmente casi todo lo que cuenta son vivencias ajenas que han sabido conectar y que te pueden ayudar a ti. Y es que ahí está creo que el punto, ¿no? De que lo hablamos hace rato, de entender muchísimo el mundo. O sea, la creatividad no es, o para mí, no sé si difieras en eso, pero para mí no vas a descubrir el hilo negro, sino vas a aprender a hacer del hilo negro, hilo rojo, hilo verde, hilo azul, hilo amarillo, y creo que es así, ¿no? Claro, o el hilo negro con un moño, o el hilo negro pero al revés usado para hacer una cuerda. O sea, Ujú. definitivamente concuerdo con eso. Ya no estamos aquí para inventar algo totalmente desde cero, sino que agarrar A y B y hacer un C. Ok, perfecto. Pues Alex, muchísimas gracias. Neta que no sé cómo vayan a checar todos esta entrevista, pero fue más para mí, porque la verdad ando súper atorado. Yo siempre les digo aquí en Responsables que más allá de pensar en ellos siempre, todos los temas que yo hablo aquí son temas que estoy pensando yo y que a lo mejor haya dos personas que estén conectando conmigo. Creo que para mí es lo mejor, ¿no? No intento como enfocarme en eso. Claro, no, y al final de todos, así es. Me está cargando el payaso, te digo, fue una ilustración que surgió porque a mí me estaba llevando la chingada. No era un grito para todos. Y sin embargo, mucha gente lo agarró para ellos, para su propio payaso metafórico, su problema. Y probablemente sí pueda suceder con tu podcast, ¿no? Tal vez para ti estás curando ahí un problema que tienes con la chamba o con una decisión, y para otro va a ser la cura para algo que pasa sentimentalmente, y para otro una problemilla X, y otro para un problema existencial. Pero pues no, nunca sabemos a quién estamos impactando. Bien, entonces, gracias por eso. Pues nada, mi Alex, entonces ahí estamos. Pues gracias. Ahí seguimos, ahí me compartes el episodio cuando salga. No, sí, ya. Te lo comparto. De verdad, güey. Mil gracias. Pues nada, yo estoy aprendiendo un chingo. ¿Qué te puedo decir? Tal vez no soy muy precavido al hablar o al actuar porque sí soy medio inseguro también. O sea, creo que a mí por muchísimas veces me dijeron que, ay, güey, es que eres bien seguro y cómo le haces. Y creo que es todo lo contrario. Soy el güey más inseguro. O sea, si alguien se metía en mi cabeza, ya, puta, este güey es ansioso, terrible. Pero créeme que estoy aprendiendo mucho, Alex. La verdad que estoy aprendiendo mucho. Estoy aprendiendo mucho ahí en el grupo. Estoy aprendiendo mucho con tus posts.
Y pues nada, me voy a empezar a lanzar también esta parte de la creatividad. Excelente, es el camino. Muchas gracias igual a ti por prestar el espacio y pues, ahí seguir aprendiendo, porque también estoy aprendiendo mucho de ustedes. Gracias, Alex. Pues nada. Entonces, pues ya digo, ya igual ya no estábamos, ya quedó la grabación. A ver, déjame le